el chamanismo. Nos encontramos con un tema que podríamos decir que está de moda desde los años 60, desde los años de la contracultura. En esa búsqueda contracultural del buen salvaje, el chamán se convirtió en una figura imaginaria, en un imaginario de la corrección dentro de lo que podríamos llamar la aproximación hacia la espiritualidad o hacia lo que nosotros llamaríamos religión, pero en esos modelos, entre comillas, modernos de la New Age en surgimiento, en que se planteaba un fuerte choque entre religión entendida como institucionalización y espiritualidad entendida como experiencia libre, experiencia basada en la libertad y en la no constricción. Pues el chamán, la figura del chamán, por supuesto imaginario, la figura del chamán se convirtió en un especialista aceptable, incluso hasta en un rol deseado por algunos de los seguidores de la contracultura, sobre todo cuando se acercaron a los mundos de la psicodelia, y en esos mundos de la psicodelia, en los mundos de la experiencia psicodélica, encontraban en el chamán un modelo. ¿Qué son los chamanes? Pues lo primero que podemos decir de ellos es que se trataría de los primeros especialistas en lo sagrado. Es decir, que existen desde las sociedades nómadas, desde las sociedades de cazadores, pescadores, recolectores. También los hay en sociedades que podríamos denominar de tradicionales, en sociedades basadas en la agricultura, pero la importancia es menor del chamán. En cambio, el chamán en estas sociedades nómadas, en estas sociedades de cazadores-recolectores, sería el gran especialista, que no quiere decir que sea un especialista a tiempo completo. Es decir, la sociedad, el grupo no lo mantiene, pero el grupo reconoce esa especial capacidad que dicen estos personajes que poseen, y esa especial capacidad que tiene mucho que ver con los estados de trance. De ahí que la contracultura, el movimiento psicodélico entendiese en el chamán una figura cercana y entendiese que lo que hacían ellos en relación con estos mundos asociables con lo sobrenatural se parecía, o si encontraba algún reflejo, desde luego no era en el sacerdocio habitual, sino en este mundo chamánico. De ahí la importancia que ha tenido la figura del chamán al convertirse en un objeto de moda, en un modelo de moda, en una palabra que ahora mismo muchos de los que se dedican a asuntos de estos no tienen el menor problema en reivindicar. Lo que antes se llamaba un brujo africano, cuando intenta vender sus servicios fuera de África, fuera de los modelos tradicionales, muchas veces no utiliza la palabra la palabra africana para denominar a esa persona, sino que no tiene el menor problema en utilizar la palabra chamán. Y lo mismo ocurre con este tipo de especialistas en América, en particular en Latinoamérica, en particular pues cuando aparecen por nuestros países, aparecen personajes que han seguido una iniciación, por ejemplo, entre los Shuar, o por ejemplo en otros grupos
étnicos americanos, en vez de utilizar la palabra que les califica dentro de esos grupos, suelen utilizar la palabra chamán. ¿Por qué? Por el prestigio que tiene esa palabra, porque es una palabra que está de moda. Entonces, tanto es así que como está de moda, se convierte en una hipótesis defendible hasta para explicar el arte prehistórico, para explicar la experiencia de la prehistoria. De ahí el libro de Lewis Williams y Klotz, Los chamanes de la prehistoria, que plantea que la primera fase de especialización en la religión la encontramos en la prehistoria, en el entorno de este tipo de especialistas. Finalmente nos encontramos enredados en una palabra que se ha convertido, por una vez no es una palabra que proviene del latín por medio de la utilización en el contexto cristiano, sino que es una palabra externa a este contexto que ha ofrecido tantísimas palabras a la hora de pensar la religión desde los ojos nuestros, es decir, desde los ojos del mundo que podríamos denominar, entre comillas, occidental. Una palabra que viene de fuera. Y vamos un poco a ver las definiciones de esta palabra, porque es una palabra que existe en un contexto cultural determinado. Podríamos denominarla la definición estricta de lo que es chamán. Chamán es un término tungús. Por medio del tungús pasó a las lenguas europeas por la vía del ruso, es decir, es una palabra tungús, es decir, de un grupo étnico siberiano, pasa al ruso y del ruso a las lenguas europeas y en general se convierte en un término de uso común en el mundo. Chamán es como lo denominan los tunguses, otros lo llaman de otra manera, los yakutos lo llaman Ojun, los mongoles Böge, los tártaros Kam. ¿Qué es? Pues en estos contextos, que son contextos siberianos, es un especialista religioso que tras una iniciación y desde luego una vocación previa también marcada por enfermedades o por signos externos reconocidos por la propia persona, por otros chamanes y por el grupo, que esa vocación previa, que pueden ser esas enfermedades a las que vence, le llevan a ser reconocido. Y de ahí la acción de convertirse en un personaje marcado por unas especializaciones, y la especialización es el dominio del mundo espiritual, del mundo de los espíritus. Es un especialista religioso que domina los espíritus y los usa para el provecho de su comunidad. Y entonces esta definición se circunscribiría a Asia Central y Septentrional, es decir, el mundo siberiano y el mundo que hay alrededor de ese contexto geográfico. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que ha saltado de este ámbito estricto, de esta definición estricta de lo que es un chamán, a una definición amplia. ¿Y qué serían los primeros especialistas en la gestión de lo sagrado? Y aparecerían, por tanto, ya en áreas muy diversas, tanto africanas como americanas, etc. ¿Y quién ha sido uno de los grandes utilizadores de esta palabra, o también de los que han convertido esa palabra en una palabra de uso común? Pues uno de los grandes de la historia de las religiones, que fue Mircea Eliade. Eliade escribió en el año 1951 en francés, luego fue traducido a distintas lenguas, entre otras al español en 1960, su libro El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. Y aquí es donde él sitúa claramente la diferencia entre un chamán y otros especialistas en lo sagrado. La clave está
en el éxtasis, en el uso de técnicas extáticas, en la gestión del trance. El chamán es un especialista que extrae sus ideas, su cosmovisión, su modelo de entender su posición dentro del grupo, de la acción del trance. En la acción del trance estima que se le abren otros ojos y con esos ojos ve unos seres espirituales con los cuales lucha, porque crea una forma específica de entender el mundo, y el mundo está regido por un equilibrio entre la acción de seres espirituales favorables o contrarios al ser humano, o sencillamente seres espirituales, espíritus, que por medio del trance el chamán los ve y es capaz de controlarlos. En cierto modo es un desarrollo de la caza mística. La caza mística que planteaba esa cierta transformación en el espíritu del animal cazado, o el espíritu de un depredador que permite realizar la caza como si de un animal cazador se tratase. Es decir, esa especie de transformación de el humano en un ser mixto que es capaz de una acción de caza como si un animal fuera. Ese sería un poco quizá la base del uso de estas técnicas extáticas que estarían asociadas a acciones dentro de estas acciones clave, como puede ser la acción de caza dentro de estas sociedades. Entonces, pues no es de extrañar que muchos planteen, siguiendo a estos autores que hemos citado antes, Klotz y Lewis Williams. Klotz, un especialista en el arte prehistórico, principalmente sus trabajos han sido sobre las cuevas francesas y paleolíticas, por supuesto, y Lewis Williams, un especialista en el arte parietal, pero de los San, del Kalahari, de los San, de él específicamente sudafricano. Entonces, y que de esa combinación haya surgido esta hipótesis que muchos apoyan, pero bueno, también tiene muchos detractores, que expresaron en su libro Los chamanes de la prehistoria. Tiene el interés el libro Los chamanes de la prehistoria, que en la edición francesa, la primera edición es mucho más reducida que la segunda edición, puesto que la segunda edición incluye una gran cantidad de críticas y contracríticas, es decir, lo que hacen es añadir una nueva parte del libro en que se enfrentan a las críticas que produjo su libro, con lo cual es un producto editorial muy, muy interesante, porque expone tanto una hipótesis como el choque que se produjo en la investigación ante esa hipótesis, y en algunos casos unas críticas muy profundas, por ejemplo, de una gran especialista en el chamanismo siberiano, como es Robert Amaillon. Robert Amaillon hizo unas críticas muy profundas a la hipótesis de los chamanes de la prehistoria de Klotz y Lewis Williams. Entonces, bueno, pues estamos viendo cómo hay, digamos que, dos ámbitos. Un ámbito mucho más centrado en el uso de la palabra en el contexto siberiano, y un ámbito mucho más abierto que tiene que ver con la utilización del término para acercarse a una realidad más allá de solamente el ámbito siberiano. Por tanto, para ir más allá del ámbito siberiano exige abrir algunos de los elementos, incluir toda una serie de
de capacitaciones en torno a lo que entendemos por un chamán que en algunos casos no están reflejados en el ámbito siberiano. Por tanto, nos encontramos con que al abrir el tema se ha planteado un problema, y el problema es si se trata de una institución universal. Evidentemente, Claude Lewis Williams lo entienden como tal. Es una institución universal. Tiene que ver con los propios orígenes de la religión y con el análisis de la religión del Paleolítico en clave chamánica. A partir de ese momento se convierte en una más de las teorías sobre los orígenes de la religión, que hemos estado viendo algunas. La teoría animista, que parte en cierto modo, o quien la plantea de modo más claro es Taylor, cuando da a entender que el origen de la religión tiene que ver con la creencia en estos seres sobrenaturales y la creencia en que el mundo está animado, el mundo está cargado de espíritus, incluidos los muertos, que después de muerto queda de ellos su espíritu. Entonces, pues tenemos el animismo como hipótesis del origen de la religión. La religión más antigua sería el animismo. Los seres humanos más antiguos, al no entender, en cierto modo está detrás de eso, es una teoría que surge en el siglo XIX, al no entender el mundo como tal, no entender las leyes, entre comillas, que rigen la naturaleza y el mundo en sí, pues lo que hacen es crear unas ideas sobrenaturales, unos pobladores sobrenaturales de ese mundo que les permite comprender, pues por ejemplo la muerte, por medio de pensar que el cadáver, hay algo más que el cadáver, está el ánima, el ánima de ese cadáver, que es lo que realmente está vivo. A pesar de que el cadáver esté muerto, queda algo, y de ahí pues el culto a los difuntos, etcétera. O la luna, pues convertir la luna en un ser sobrenatural al que se puede solicitar, se puede dar culto, etcétera, y como eso, pues los árboles, etcétera. Entonces, ahí se plantea la hipótesis animista, o la que en su momento vimos que Durkheim defendió, el totemismo, es decir, que la primera religión es una religión que identifica a los grupos humanos que hay alrededor de la misma, y los identifica por medio de, pues eso, el término tótem, que es una identificación del grupo por medio de animales o por medio de lo que fuera, del tótem de la luna, el tótem de lo que fuera. La primera religión entonces sería una especie de religión de cohesión social. Este es lo que hay detrás del planteamiento del totemismo. Y aquí nos encontramos una nueva que surge, bueno, en cierto modo tiene algo que ver con el animismo, sí, pero que toma su fuerza enorme a partir de la contracultura de los años de los 60 del siglo pasado. Es decir, que está muy conectado con un modelo de entender el mundo. Lo mismo que el animismo estaba conectado con un modelo de entender el mundo que planteaba que esos se llamaban en ese momento primitivos y se llamaban en ese momento salvajes. Los salvajes no tenían un conocimiento adecuado del mundo y por tanto producían estas fantasmagorías imaginarias, como eran la animación del mundo, el convertir toda la naturaleza en una naturaleza animada, sobrenatural, por supuesto invisible, animada. Pues de esa misma manera, ante la forma de ver el mundo de la contracultura, se reivindica ese mundo del trance, ese mundo de lo que se llamaban en ese momento estados alterados de conciencia, de los estados diferentes de conciencia que se abrían, entre otras cosas, por lo que dio razón de ser a la gran parte del movimiento contracultural, es decir,
la construcción de una mirada que era una mirada basada en la experiencia psicodélica, en la experiencia del trance. Y entonces, ¿cómo no llevar esa experiencia del trance hacia la prehistoria, hacia los orígenes? Y cómo no plantear, tiene una lógica, plantear que la propia religión surgía del mundo del trance. Entonces, esto es lo que nos encontramos. Institución universal, desde el punto de vista de estos que siguen este camino, de los quienes siguen este camino, efectivamente es el origen de la religión, es la clave de la primera religión del ser humano. Las religiones del Paleolítico son religiones de chamanes. Segundo problema que se nos plantea: ¿los diferentes chamanismos son comparables? Pues nos encontramos con el problema de la historicidad, que por ejemplo Lewis Williams y Claude se la saltan, les da lo mismo prehistoria que los San del Kalahari del siglo XIX o de comienzos del siglo XX. Les da lo mismo a la hora de la interpretación. Claro que nos encontramos con un problema que es cómo podemos saltar ese abismo de siglos. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es la propia historicidad. El que el chamanismo se convierte en una especie otra vez de fantasmagoría que nos sirve para explicar como si la historia no existiera, como si el cambio no existiera. Otro de los problemas es qué lo diferencia de otros especialistas. Antes hemos hablado de el brujo africano que visto que el término brujo no funciona muy bien en Occidente y si se fijan en los cartelitos que de vez en cuando aparecen por distintos lugares de especialistas en que ofrecen servicios espirituales diferentes, frente a brujo africano también nos encontramos la palabra chamán africano. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en el uso común ya se entremezcla y chamán se convierte pues en una palabra no estigmatizada frente a brujo, que puede ser una palabra estigmatizada, frente a hechicero, que es una palabra estigmatizada. Entonces se nos rompe en cierto modo la caracterización. Nos encontramos con que todos serían chamanes. Entonces, finalmente, pues hasta el Papa resultaría ser un chamán, hasta cualquier especialista, cualquier líder budista sería visto como un chamán, cualquiera sería un chamán, finalmente. Cualquier especialista religioso resultaría ser un chamán, lo cual no es operativo. Realmente es todo lo contrario. Es muy poco útil. ¿Cuál sería la diferencia con los magos, hombres medicina, hechiceros y otros oficiantes? Pues probablemente cuando avancemos un poco más y incluyamos otros especialistas en lo religioso, sobre todo al tratar de las agricultura y religión, veremos que sí que hay una enorme diferencia entre lo que podríamos denominar un chamán y lo que podríamos denominar otros especialistas. Pero siempre nos queda el problema de que se trata de un tema de moda. Se trata de un tema de moda en que incluso nos encontramos con una ruptura del discurso. Tenemos un ejemplo que es el de Michael Harner. Michael Harner, en 1980, escribe su libro que fue traducido en el 87 al español, La senda del chamán, y en su libro directamente ya no delimita entre el chamanismo como materia de estudio científico y como vía de espiritualidad natural, de sabiduría al estilo New Age. Nos encontramos con que directamente Michael Harner, que había sido un antropólogo
además materialista, un antropólogo de la ecología cultural, muy famoso por su hipótesis sobre el sacrificio humano azteca relacionado, cuando lo planteó, relacionó el sacrificio humano azteca con la necesidad de proteínas en la dieta, y de repente hace trabajo de campo entre los shuar y tiene unas experiencias relacionadas con las plantas psicodélicas que utilizan los shuar para sus ceremonias, es decir, hace toda una práctica de observación participante y termina planteando su nueva posición, y su nueva posición es la de chamán blanco, así termina denominándose, y crea una fundación, la Fundación para los Estudios Chamánicos, que ha dirigido hasta su muerte el año pasado. Y en esa fundación, ¿qué es lo que produce? Pues produce cursos para convertirte en chamán, es decir, la transformación de un antropólogo en un chamán operativo, digamos, en un especialista religioso para este mundo nuevo que resulta ser el mundo de la sociedad ultramoderna, podríamos decir, del mundo postindustrial en el que vivimos. Si les interesa, pueden pinchar en el enlace de la fundación del Foundation for Shamanic Studies y ven ahí todos los servicios que ofrecen. Venden tambores, en fin, venden toda una formación en chamán para cursos que te convierten en sanador chamánico, cursos que te convierten en chamán, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente necesitamos delimitar el fenómeno para no convertir al chamanismo en un término no operativo. Y para eso pues habría que ver algunas de las características de los chamanes, y entramos en un mundo completamente contraintuitivo. Es primera idea. ¿Por qué? Pues porque vamos a acercarnos a modelos de explicación que rompen, digamos, el discurso lógico, y es muy difícil por medio de palabras y por medio de ideas, es decir, en un contexto logocéntrico, intentar entender los asuntos que se mueven en la idea y la acción en el mundo imaginario del chamanismo. Vamos a ver entonces algunas de las características de los chamanes. Bueno, la primera idea, que es muy importante, es que son unos iniciados especiales. Las sociedades que estamos viendo tienen ritos iniciáticos, es decir, tienen ritos que permiten que el principal es el rito, las iniciaciones, el rito de paso iniciático de la niñez a la adultez, la iniciación, que teóricamente la tienen que cumplir todos, y los que no la cumplen no son tenidos por adultos y son tratados siempre, a pesar de que fisiológicamente sean personas maduras, fisiológicamente maduros, pero socialmente tratados como si fueran infantes, como si fueran niños. Pero lo que nos encontramos con el chamán es que el chamán sufre una iniciación especial. Iniciados con características específicas dentro de su iniciación. La iniciación a este mundo del trance y este mundo de los espíritus. Primera idea es que hay tanto varones como mujeres. Nos encontramos chamán y el femenino en tungús, que es shamanka. Bueno, ruso tungús, shamanka. Es decir, hay tanto mujeres como varones. Son mejor conocidos los varones, porque muchos de los investigadores eran varones y por tanto la relación era más fácil. También es verdad que es posible que haya más varones, o tradicionalmente hubiese más varones
que mujeres, pero había también chamanas de gran prestigio. Tienen un estatus especial dentro del grupo. Tienen esa iniciación añadida. Pueden tener una posición de liderazgo en la comunidad. Esa posición de liderazgo, en el caso de los siberianos, les llevó a una persecución muy notable por parte de las autoridades soviéticas, particularmente en la época de Stalin. Por ejemplo, uno de los grandes especialistas en historia de las religiones de esta época, que fue Tokarev, formaba a los miembros de la policía política para que tuvieran las capacidades de entender el chamanismo con la finalidad de acabar con el liderazgo chamánico en las comunidades en las que tuviese peso, justamente porque el liderazgo chamánico se enfrentaba al liderazgo comunista. Entonces, pues nos encontramos con este asunto del liderazgo y la persecución en la época stalinista de estas religiones, justamente pues porque no llegaban a la aceptación del modelo de liderazgo soviético. Otro asunto a tener en cuenta por parte del mundo chamánico es la experiencia que dicen los chamanes en su interpretación imaginaria del mundo, la experiencia en otros mundos que les lleva a crear un lenguaje propio, un lenguaje de causas-efectos, en el cual explican que los males los producen los espíritus, y ellos, al ser capaces de controlar a los espíritus, son capaces de controlar los males. Por tanto, un lenguaje explicativo de las causas y los efectos en que son los espíritus los causantes del mal. Y este lenguaje explicativo les sirve de autojustificación de su papel de liderazgo. El papel de liderazgo dentro del grupo proviene de que son los únicos capaces de ver con esos ojos acostumbrados por medio del trance, son capaces de ver este mal que producen los espíritus. Y son capaces de atajar el mal y vencer a los espíritus. La fuerza de un chamán proviene justamente de esa capacidad de victoria. El liderazgo proviene de su posición victoriosa frente a los males y las explicaciones que dan, por ejemplo, de la enfermedad. La enfermedad está causada por los espíritus y, por tanto, el chamán, al luchar contra los espíritus, es capaz de rescatar al enfermo y acabar con la enfermedad. ¿Qué ocurre? Que a veces el grupo puede rechazar las interpretaciones chamánicas. Por ejemplo, cuando hay sequías y el chamán achaca a los espíritus la sequía y dice que es capaz de producir la lluvia y la lluvia no se produce, pues el chamán puede ser, se le puede retirar la confianza, lo mismo que en el caso de que haya una defunción. Teóricamente el chamán es capaz de vencer la enfermedad. Si muere el enfermo, entonces cabe la posibilidad en algunas sociedades de que el castigo, o en algunas circunstancias del castigo a los chamanes. ¿Cuál es la sintomatología chamánica? Bueno, el primer planteamiento que evidentemente encontrábamos en los análisis, pues Eliade, uno de los que se enfrentó en su libro sobre el chamanismo, se enfrentó a esta cuestión, la normalidad o anormalidad del chamán, el que el chamán sea un neurótico, que en muchos casos la interpretación que se hacía era que estas formas de entender el mundo chamánicas en realidad eran formas neuróticas de entender el mundo, y por tanto lo que había detrás era una inadaptación o directamente una neurosis por parte de estos personajes. Entonces, bueno, pues el problema ese de la anormalidad, de la neurosis de los chamanes, que es muy poco respetuoso, pues ya desde el IAD se deja a un lado. No tiene ninguna
finalidad interpretativa el plantear que estemos ante enfermos mentales y ante neuróticos. No sirve a la hora de entender el mundo imaginario que surge de las interpretaciones chamánicas. No sirve para nada el plantear que es una enfermedad, ¿no? La sintomatología tiene que ver, por una parte, con una predisposición. Es decir, los chamanes pueden tener ciertas características, ciertos signos dentro de su cuerpo, ciertos elementos externos que desde niños o incluso desde bebés les puede llevar a los miembros del grupo a pensar que ahí puede haber un futuro chamán. Es decir, que hay una especie de predisposición relacionada con características de la forma de expresarse o el propio carácter que puede tener ese niño, que pueda llevar al grupo a estimar que cabe la posibilidad de que pueda ser un chamán. Pero la predisposición es un elemento solo. También dentro de esa predisposición puede estar la herencia. Es decir, los sobrinos de chamanes suelen ser chamanes. Y en las sociedades en las cuales los chamanes siguen una vida matrimonial normal, cabe la posibilidad de que los hijos de los chamanes tengan una predisposición a ser chamanes. Pero también hay una elección por parte de la persona, y elección en ese lenguaje imaginario que utilizan, a la elección por parte de los espíritus, y esa elección por parte de los espíritus se puede manifestar por medio de enfermedades. Una enfermedad marca la vocación chamánica. Si vences la enfermedad, vista la enfermedad evidentemente como una lucha contra los espíritus, se plantea como una capacidad chamánica, un momento de cambio en la vida, un momento de cambio, un eje que lo marca la enfermedad entre la predisposición y la aceptación de esa predisposición, que aparece en muchos casos. Los rasgos físicos, la herencia y las enfermedades que pueden marcar ese juego entre predisposición y elección. Pero luego está la búsqueda de los poderes. Una vez que se elige el camino chamánico, pues hay una serie de prácticas para buscar poderes por medio de técnicas muy diferentes, técnicas de ascéticas, ayunos, mortificaciones, mutilaciones, uso de sustancias psicodélicas, que por ejemplo Eliade no lo acepta, dice que es una degeneración del chamanismo el uso de las sustancias psicodélicas, pero lo que cada vez vemos en mayor medida por estudios en múltiples sociedades es que es muy común, y que de hecho la acción chamánica está muy conectada con el uso de diversas sustancias que son muy, muy variadas dependiendo de cada sociedad. La victoria sobre la enfermedad que veíamos antes es un elemento fundamental, y también en esa búsqueda de poderes está también la acción rítmica, el uso de la percusión, el uso del canto, el uso de la música en general para la inducción al trance. Y por tanto, lo que nos damos cuenta detrás de toda esta sintomatología es que la acción de la búsqueda del trance es fundamental. El trance es un elemento clave, es decir, el no estar en el estado de conciencia común, sino entrar en un estado de conciencia diferente que lo marca el trance. Aquí vemos una representación de un chamán tártaro. Es una foto de 1934 en una actitud que es pues lo que vemos, un trance chamánico
fotografiado, que es muy complicado de evidenciar, pero hay un libro, el de Lewis, que se llama Ecstatic Religion, que es muy interesante. Religiones extáticas, que es de lo que estamos viendo, ¿no? El chamanismo es una forma de religión extática. Y entonces, cómo hay una gestualidad de lo extático y una formulación, incluso hasta en el propio cuerpo, de lo extático, con la cabeza hacia atrás, con los ojos muchas veces en blanco, con una caracterización en que el estado habitual normal de alerta se rompe en esta sintomatología, o tal y como se presenta físicamente una acción de trance chamánico. Entramos, por tanto, en ese mundo de la extática chamánica. ¿Qué nos encontramos? Lo primero, pues la enorme dificultad de analizar este mundo imaginario, y muy particularmente en culturas muy diferentes. Es un mundo imaginario en un contexto cultural muy distinto, que nos está además resulta bastante alejado de los contextos en los cuales nos solemos mover. Porque, por ejemplo, ¿qué dicen? O sea, ¿qué es lo que plantea la extática chamánica? Es una interpretación imaginaria, una evidencia de una forma que nosotros entendemos directamente relacionada con lo que llamaríamos los imaginarios, en este caso sociales, ¿no? Unos imaginarios muy peculiares. Dicen que ven y conocen lo invisible. Lo que otros no ven, ellos lo ven. Primera idea. Es decir, es un mundo imaginario que exige a los que no están en ese contexto, es decir, a quienes no son chamanes, les exige creer lo que los chamanes exponen de ese mundo invisible. Y en ese mundo invisible son los espíritus los que controlan los diversos fenómenos, como puede ser la lluvia, la enfermedad, etc. Es decir, es ese mundo invisible que solo está abierto a quienes se han conseguido adentrar en él por medio de esto que veíamos antes, una enfermedad vencida, una serie de prácticas que les llevan a dominar en los mundos espirituales. Otra de las cosas que dicen es que son capaces de volar, que vuelan. Nos es extremadamente chocante, y por medio de palabras aún más chocante. Quizá por medio de imágenes nos sea menos chocante, porque juega con otras partes del cerebro, las que se ponen en marcha cuando se desarrolla unos argumentos lógicos, es decir, cuando se está en un contexto logocéntrico, que cuando se está en otro tipo de contexto. Este es un chamán inuit en vuelo. Un chamán volando. Es un ser humano cargado de animales alrededor suyo. Animales que están marcando muy probablemente esos espíritus que controla y por medio de los cuales es capaz, en este caso, de volar, los pájaros que le permiten volar. La imagen nos introduce en otra forma de ver las cosas. Las palabras nos dicen esto entra dentro de la imposibilidad. La imagen nos permite acercarnos a estas acciones imaginarias que juegan con esta especie de sentido imaginario que produce estas explicaciones tan difíciles de asimilar de un modo lógico. Un chamán en vuelo, hasta los brazos son más largos, hasta el propio cuerpo es un cuerpo transformado. Muy difícil de asimilar
como explicación es muy difícil, y es muy difícil librarnos de una serie de preconceptos que nos llevan a este asunto. Pero claro, el volar es un elemento clave en la búsqueda de la sabiduría por parte de los chamanes, esa sabiduría que les permite ir hacia abajo, ir hacia arriba, ir hacia abajo, y son, por ejemplo, el término técnico es psicopompos, es decir, que acompañan las almas, que conocen los caminos de la muerte, hacen vuelos o travesías inframundanas, que les permiten incluso hasta rescatar los muertos de las manos de los espíritus del inframundo. Es decir, vuelan hacia abajo, pero también vuelan hacia arriba, hacen eso que podríamos denominar un vuelo mágico, hacen vuelos ascensionales para ponerse en contacto con los espíritus celestes. A veces el mundo lo ven como, este mundo hacia arriba lo ven como diferentes niveles, 9 niveles o 7 niveles, y los chamanes, dependiendo de la experiencia que tengan, son capaces de ir más hacia arriba y tener un mayor poder. A veces lo ven como un árbol sobre el que trepan, o una escala mística, una especie de escalera que les permite llegar al cielo, o una montaña cósmica que ellos van ascendiendo a la vez que se van enfrentando a toda una serie de retos. Finalmente, tras estas formas tan extrañas desde nuestro punto de vista de expresar sus poderes, pues lo que dicen es que consiguen curar con una medicina que podríamos denominar de carácter mágico, pero también con el uso de medicinas naturales. A veces, junto con una performance que podríamos analizar como una performance de lucha contra los espíritus, incluyen elementos como es la herboristería, la medicina natural, el uso de barros, el uso de toda una serie de elementos naturales para la curación. Es decir, que hay un juego en que también lo que podríamos entender como medicina natural basada en elementos que son elementos pues químicos, lo vemos en el procedimiento, pero también está la medicina mágica, sorber, aspirar el mal espíritu que a veces se manifiesta en una esquirla o en un pequeño objeto que dicen extraer de la cabeza o dicen extraer de las partes del cuerpo enfermo, y a partir de ese momento dicen que ya no hay enfermedad cuando han extraído eso. Pero a veces la extracción se une con la inclusión de hierbas, etcétera. Hay que tener en cuenta. Otra de las cosas que dicen es que controlan el tiempo atmosférico y el tiempo futuro. Controlan el tiempo atmosférico, son capaces de mover las nubes, de hacerlas desaparecer o hacerlas aparecer, de generar lluvia. También son capaces de conocer lo que va a ocurrir, puesto que el tiempo futuro, puesto que al conocer los espíritus, saben lo que viene, ¿no? De hecho, tienen una posición que podríamos denominar de mediación. Son mediadores. Imaginariamente, mediadores con los seres sobrenaturales, con este mundo de espíritus. Son mediadores en la gestión de los conflictos dentro del grupo, puesto que tienen una serie de interpretaciones a la hora de intentar solventar los conflictos, y son mediadores en la toma de decisiones y muy probablemente en la conformación de tabús, de modelos de entender las cosas en las cuales ciertas prácticas y ciertos elementos son tenidos por prohibidos. ¿Y cómo se acepta el consenso social de esa prohibición? Pues por medio justamente de este tipo de interpretaciones que ofrecen los chamanes. Por tanto, nos encontramos con líderes, que es evidente. Aquí vemos un cartel antichamánico, de un libro basado en un cartel antichamánico en el cual aparece el chamán con toda la parafernalia y los miembros de su grupo que lo adoran como si un dios fuera. Eso no es así, no funciona así. Claro, esto es una propaganda soviética antichamánica en que lo analiza de esa manera. La posición de liderazgo se ve como una posición de sometimiento
completo, ¿no? Sometimiento abyecto. No es exactamente así, claro. Lo que estamos viendo es que son líderes porque tienen una posición clave en la toma de decisiones. Y si tienen esa posición clave en la toma de decisiones, si se está intentando plantear otros lugares en los cuales se toman las decisiones, en el caso soviético, en la pirámide de poder que había en ese momento, pues por el líder supremo que tenían en ese entonces, que era Stalin, cuando se hacen estos carteles, pues entonces, claro, ahí hay un choque muy fuerte y hay una necesidad de acabar con este tipo de propuestas. ¿Qué nos encontramos finalmente? Algo muy, muy interesante en el chamanismo, y es que ese mundo extático, ese mundo del trance, ha generado una fabulación y ha potenciado lo que podríamos llamar el sentido imaginario, el sentido que interpreta por medio de elementos imaginarios. Los trances les sirven para generar un complejo mundo imaginario, un lenguaje imaginal además, un lenguaje basado en imágenes, que tiende a explicar el mundo, que genera objetos, trajes, tambores, imágenes. Detrás de las imágenes toda una serie de valores simbólicos que se asocian con este tipo de asuntos, ¿no? Que generan narraciones complejas de viajes al más allá, de viajes por los viajes celestes, de seres sobrenaturales, seres monstruosos, enemigos, viajes al inframundo, espíritus con formas mixtas, extrañas, es decir, todo un mundo que luego encontraremos a lo mejor en relatos mitológicos y en relatos de estos legendarios. ¿Y qué es lo que producen? Pues arte también, representaciones y figuraciones del trance. Y aquí vemos un traje chamánico destruido en los años 50 por las autoridades soviéticas, que es un ejemplo de la cosmovisión de los Dolgán, que son muy cercanos a los que hemos visto antes, a tunguses y anganasanos. Los Dolgán son siberianos. ¿Qué nos encontramos aquí? Un árbol cósmico con toda una serie de niveles en la parte baja del traje, con una serie de niveles, un árbol cósmico que lo que nos evidencia es la ascensión por medio del árbol cósmico. ¿Hacia dónde? Hacia el mundo espiritual, y aquí lo vemos, el mundo, se imaginan todos estos espíritus, todos estos seres que caracterizan la fuerza propia del chamán. Estos relatos que generan, que sirven pues en muchos casos para estructurar las creencias del grupo, para consolidar el imaginario grupal, para identificar al grupo, para generar consenso de base religioso ante conflictos y problemas, para construir una serie de señas de identidad, y en cierto modo esa es la clave del mundo chamánico. ¿Por medio de qué? Por medio del trance y la gestión del trance. Ese es el elemento clave. Por eso lo que estuvimos viendo de la definición de un chamán, lo que diferencia un chamán de otros especialistas es justamente que la clave está en el trance como elemento de interpretación de su trabajo y de elemento de interpretación del mundo.